Buenos días. Vamos ahora a seguir avanzando en lo que es valoración de instrumentos. En nuestro módulo anterior habíamos revisado instrumentos de renta fija. Ahora vamos a ver instrumentos de renta variable. La característica de los instrumentos de renta variable es que la renta es función de los resultados del emisor. No como en el caso de los instrumentos de renta fija, donde la renta es el valor nominal por una tasa de interés. Acá, en el caso de los instrumentos de renta variable, es función de los resultados del emisor. Por lo tanto, está en función de las utilidades del emisor. Sobre esa base, vamos a ver los dos tipos más clásicos de instrumentos de renta variable y particularmente aquellos que se utilizan tanto en mercados nacionales como internacionales, porque en primer término, o sea, el instrumento de renta variable clásico por definición son las acciones. Y las acciones nosotros las podemos clasificar en comunes y preferentes. Las acciones comunes se transan en Chile, y así como en cualquier otra parte del mundo, pero las acciones preferentes no se transan en Chile. Sin perjuicio de lo anterior, las vamos a exponer para ver cómo funcionan. Pero recordar que las preferentes no se transan en el mercado local. Partamos con lo que son las acciones comunes. Vamos a hacer una breve descripción de los títulos y después vamos a ir a ver cómo se valoran estos títulos. Cómo se valoran las acciones comunes. Recuerden que las acciones comunes corresponden a la forma de aportar capital en una sociedad anónima. Y las acciones comunes son títulos, particularmente en el caso de sociedad anónima abierta, que se transan en el mercado de capitales. Brevemente, recordar que los derechos que tiene un accionista común son esencialmente tres. Un accionista común tiene derecho a resultados. Un accionista común tiene derecho a administración de la sociedad, es decir, eligiendo directorios, quién es la entidad que administra una sociedad anónima. Y en tercer lugar, tiene derecho de precedencia. El derecho de precedencia significa que en caso de que se genere un aumento de capital, estas acciones deben ser entregadas, ofrecidas a los actuales accionistas de la empresa. ¿Cómo se valoran las acciones comunes en el mercado? Si nosotros definimos los principales componentes de la expresión, tendríamos que, en primer término, expresar PM, que sería el precio de mercado. Después tendríamos que expresar DC sub I, que sería el dividendo común sub I. Y tendríamos que expresar R como la tasa de rentabilidad exigida por el inversionista. Entonces, tomando estos tres valores, nosotros podríamos decir, mira, las acciones comunes se pueden valorar de la siguiente forma. Precio mercado, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria desde I igual 1 hasta N de los dividendos comunes sub I traídos a valor presente. A la tasa de rentabilidad exigida por el inversionista.
¿Cuál es la complicación de esa expresión? Que si ustedes la visualizan en detalle, ¿cuántas incógnitas tenemos? Estamos buscando el precio de mercado, pero no conocemos los dividendos futuros. Entonces estamos en presencia de una ecuación con dos incógnitas. Y además una ecuación con flujos tendiendo a n. La imposibilidad de poder proyectar con estricto seguridad los dividendos comunes hacen que tengamos que hacer ciertos supuestos. Entonces, para poder efectivamente llegar a determinar un precio de mercado para las acciones que nosotros estamos evaluando, tendríamos que hacer ciertos supuestos sobre la construcción de los dividendos comunes. Adicionalmente, exponerles que en esta expresión, ¿qué estamos asumiendo? Que la acción no se vende, que el inversionista compra el título y lo va a mantener en forma perpetua, porque no tenemos un precio de venta del título, sino que en este caso el inversionista lo que va a recibir mientras mantenga el título en su poder son solo los dividendos que éste genere, los dividendos comunes que éste genere. Entonces, vamos a presentar a continuación un modelo que nos permite valorar acciones, que es el modelo de descuento de dividendos, que ustedes tienen que haber visto con el profesor Hermosilla en la primera parte del curso. Con la que es la exposición del modelo de Gordon y Shapiro. Entonces, el modelo de descuento de dividendos, ¿qué nos dice? Esencialmente, que nosotros vamos a tener un dividendo común en el instante cero, que va a estar determinado, ese va a ser, ¿no es cierto?, el dividendo común, instante cero, o sea, en el momento en que estamos evaluando la operación, y de ahí en adelante vamos a tener un dividendo común del año 1 que va a ser igual al dividendo común del año 0 factor de 1 más g. Después vamos a tener el dividendo común del año 2 que va a ser igual al dividendo común del año 1 factor de 1 más g, y así sucesivamente hasta llegar al dividendo común del año 3, perdón, del año n, que va a ser igual al dividendo común del año n menos 1, factor de 1 más g. Entonces, en esa expresión, ¿qué representa g? G va a representar la tasa de crecimiento de los dividendos. La tasa de crecimiento de los dividendos comunes. Eso va a representar G. Por lo tanto, esta expresión nos quedaría, la expresión que tenemos arriba, incorporando este G, como PM igual sumatoria desde igual 1 hasta n del dividendo común del instante 0, factor de 1 más G elevado a I, partido por 1 más R elevado a I. Teniendo presente que esta expresión, al tener constante el DC sub 0, lo podemos expresar como el valor presente de una renta perpetua, que ustedes deben haber visto en cursos anteriores. Luego nuestro precio de mercado nos quedaría como el dividendo común del instante 0 partido por 1 más, multiplicado por 1 más G partido por R menos G. Y esa sería la forma de determinar el precio de mercado de la acción común, asumiendo el modelo de descuento de dividendos. Esta fórmula obedece a lo que se denomina el modelo de descuento de dividendos,
de una fase. ¿Cuáles son los supuestos que sustentan este modelo? Primero, que la tasa de crecimiento de los dividendos es conocida. Y segundo, que el payout de la compañía es constante en el tiempo. Recuerden que el payout, que es un indicador que también tienen que haber visto con el profesor Hermosilla, corresponde a las utilidades distribuidas sobre las utilidades devengadas. Entonces, si en el fondo nosotros tenemos, por ejemplo, un payout de 0,63, ¿qué significa? Que por cada peso que generamos de utilidad en el periodo, estamos distribuyéndole a los propietarios 63 centavos. O sea, en otras palabras, el payout es el 63% de las utilidades devengadas en el periodo. Veamos una aplicación práctica de esta fórmula. Veamos un ejercicio simple. Supongamos que la acción de una empresa, el precio de mercado de la acción hoy día es 140 pesos, con eso se está transando en bolsa, que la comisión del corredor es un 2% más IVA de la operación, que el dividendo común del instante cero son 8 pesos, que la tasa de crecimiento de los dividendos va a ser 6% anual y que la tasa de rentabilidad exigida por el propietario es un 10% anual. Entonces, ¿cuál es el valor que debiera tener el título para que nosotros fuese conveniente comprarlo? Veamos. El precio de mercado, hoy día es 140, ¿no? Pero el precio de mercado con comisión incluida, porque si nosotros compramos la acción tenemos que pagar 140 más la comisión, tendríamos 140 más 140 por 0.02 y todo esto por 1.19. Ese sería nuestro precio de compra, ¿no? ¿Y a qué precio valorizamos la acción? El precio de mercado de la valorización de la acción sería el dividendo común 8, factor de 1,06 partido por 0,1 menos 0,6. Entonces, la acción, ¿cuánto le costaría al inversionista? Estaríamos hablando de 140 tendría un valor de 143.33 si es que la compramos en el mercado. Y
en cuánto valoramos nosotros la acción, sería en 212. Ojo acá que la expresión, me faltó un 0, es 0.06. Ahí sí. Entonces, fíjense la comparación. 212. En eso valoramos la acción. 143.43 nos cuesta comprar la acción. ¿Compramos o no compramos? Claramente compramos, porque la acción para nosotros vale 212 y en el mercado se está transando en 143.33. Incluso ustedes podrían usar la misma fórmula para determinar qué tasa de rentabilidad estarían obteniendo si la compran en 143.33. Reemplacemos en la misma fórmula que tenemos acá a la derecha. El precio de mercado, 143.33, es igual a ¿qué? A 8 factor de 1,06 partido por R. Y a través de esta segunda forma de expresar, ustedes determinarían la tasa de rentabilidad que está obteniendo el inversionista. Y tengan claro que esta tasa de rentabilidad que están obteniendo el inversionista va a ser mayor que el 10% anual que estaba pidiendo originalmente. ¿Por qué? Porque el valor de mercado, o el valor que tiene para ustedes, perdón, es mayor que el precio de mercado. Entonces, dos formas alternativas de utilizar la fórmula que tenemos expresada a la derecha, que es la fórmula del modelo de descuento de dividendos de una fase, considerando, primero, el cálculo del valor que la acción tendría y segundo, la rentabilidad que estarían obteniendo si la compran a ese valor. Finalmente, en el caso de las acciones comunes, solamente en el caso de las acciones comunes se evalúa al inversionista, no se evalúa al emisor. ¿Por qué? Porque lo que dije hace un par de minutos, que en el caso de las acciones comunes, uno de los derechos del accionista común es el derecho de precedencia. Y el derecho de precedencia significa que las acciones comunes tienen que ser ofrecidas a los actuales accionistas en la misma proporción en que está constituido el patrimonio. Por lo tanto, el mercado primario son los actuales accionistas. No sale a mercado secundario, no hay determinación de precio en el mercado primario. El precio viene fijado por la empresa para los accionistas que quieran suscribir. Por lo tanto, este análisis solamente es significativo en el mercado secundario. Bien, vamos ahora a ver qué pasa cuando nos enfrentamos a un segundo escenario de valoración de acciones comunes, que sería el escenario de más de una fase. Y lo que vamos a exponer aquí, ¿no es cierto?, es el modelo de descuento de dividendos de dos fases. Habíamos descrito el modelo de descuento de dividendos de una fase, que es la fórmula que está a la derecha. Ahora nos vamos a ir al modelo de dividendos de dos fases. El modelo de dividendos de dos fases parte primero de la siguiente estructura. Si nosotros tenemos acá el tiempo y acá tenemos la tasa de crecimiento, lo que va a ocurrir es que en el fondo la compañía va a estar creciendo por un periodo de tiempo a una tasa determinada que le podemos llamar G hasta el periodo T, y del periodo T en adelante va a saltar a otra tasa de crecimiento, perdón, en sentido inverso, va a bajar a otra tasa de crecimiento G sub n. Es decir, este gráfico que nos muestra que entre el momento actual y el periodo T, la empresa va a crecer
su tasa de crecimiento de las utilidades va a ser G. En el periodo T va a llegar a su tamaño óptimo y de ahí en adelante va a crecer a una tasa más constante en el tiempo. Y esa tasa es G sub n. Que ese G sub n sería el equivalente al G en el modelo de una fase. Aquí la compañía se estaría evaluando desde T más 1 en adelante. En el modelo de dos fases tenemos una primera etapa de un crecimiento agresivo de la compañía, llega al periodo T, se estabiliza y de ahí en adelante crece en G sub n. Cuando tú tienes esa forma de poder evaluar a la compañía en términos de su crecimiento, tenemos dos tasas, G y G sub n. G es la tasa de crecimiento de los dividendos tasa de crecimiento de los dividendos comunes periodo 0 hasta t, y Gn es la tasa de crecimiento de los dividendos comunes periodo t más 1 hasta n. Entonces tenemos dos tasas de crecimiento de dividendos. ¿Por qué? Porque la compañía estructura su crecimiento en dos etapas. Reitero, una primera etapa de crecimiento agresivo y una segunda etapa de crecimiento más vegetativo. En ese contexto, ¿cómo podríamos formular la expresión? Entonces, el precio de mercado va a ser igual al dividendo común sub 0, factor de 1 más G, factor de R menos G por 1 menos 1 más G partido por 1 más R. Todo esto elevado a T más DC sub T más 1, perdón, DC sub T factor de 1 más Gn partido por 1 más elevado a n por R menos Gn uno más R elevado a t. Entonces, esta sería la fórmula para calcular el valor que debiera tener la acción en el instante cero usando el método de descuento de dividendos de dos fases. La primera parte, el primer término, obedece al valor de la compañía en función del plazo finito, el plazo que va entre 0 y t, donde tenemos el dividendo común por 1 más g partido por la tasa de rentabilidad exigida por el inversionista menos g, factorizado por 1 menos 1 más g elevado a t partido por 1 más r elevado a t, perdón, esto es menos t. Y después tenemos el segundo componente que corresponde al periodo perpetuo, dividendo común del periodo t por la tasa de crecimiento perpetuo de la compañía, la que está expresada en el gráfico en color rojo, por 1 más r elevado a t, factor de r menos gn.
Eso sería entonces la forma de calcular el valor de la acción en un escenario de descuento, del modelo de descuento de dividendo de 2 fases. Ok. Finalmente vamos a expresar cómo determinar el valor de una acción preferente. Acciones preferentes. Vamos a expresar a qué corresponden las acciones preferentes y después vamos a indicar cómo se valora. Como dije al comienzo de esta sesión, las acciones preferentes son acciones que no se transan en Chile, son una acción que tiene derechos diferentes a las acciones comunes. ¿Forman parte del patrimonio de la compañía? Sí, forman parte del patrimonio de la compañía, pero no tienen los mismos derechos que las acciones comunes. Voy a ir planteando los derechos de las acciones preferentes en la misma relación o en el mismo orden en que planteamos el de las acciones comunes. Primero, las acciones comunes tienen derecho a participar en los resultados de la empresa. En cambio, las acciones preferentes tienen derechos a dividendos fijos, no volátiles, dividendos que estén en función de los resultados específicos, sino que son dividendos fijos, constantes en el tiempo. En segundo lugar, las acciones preferentes no tienen derecho a administrar la compañía, o sea, no pueden elegir directorio, no pueden tomar decisiones dentro de la empresa. Y en tercer lugar, las acciones preferentes no tienen derecho de precedencia, es decir, que las acciones preferentes se pueden vender en el mercado al mejor postor. O sea, en ese sentido, las acciones preferentes se parecen mucho a lo que es la emisión de instrumentos de renta fija. Los bonos, como el principal instrumento de renta fija que estamos analizando, se pueden vender al mejor postor, igual que las acciones preferentes. ¿Por qué? Porque no hay derecho a precedencia. Entonces, veamos los siguientes variables para poder determinar cómo se calcula el valor de una acción preferente, o se valoriza una acción preferente. BN, valor nominal. PM, precio mercado. G, gastos de otorgamiento, igual que el caso de los bonos. DP sub I, dividendo preferente del periodo I. Dado que la acción preferente tiene que ser colocada en el mercado por no tener derecho de precedencia, igual que en el caso de los instrumentos de renta fija, acá tenemos mercado primario, mercado secundario. Entonces, evaluemos en primer término en el mercado primario. ¿Cómo se evalúa en el mercado primario? En el mercado primario tenemos que valorizar al emisor en primer término. Y al emisor lo vamos a valorizar como precio mercado menos gastos igual a sumatoria desde I igual 1 hasta n de los dividendos preferentes sub I partido por 1 más la tasa exigida, la tasa de costo de financiamiento de la empresa elevado a I.
Pero el dividendo preferente sub I es igual al dividendo preferente. Siempre va a ser el mismo. ¿Y cómo se expresa ese dividendo preferente? Es el valor nominal multiplicado por un factor que es constante en el tiempo. Por ejemplo, dividendo preferente 6% del valor nominal. Eso significa que vamos a pagar todos los periodos el 6% del valor nominal. Por lo tanto, la fórmula queda como precio de mercado menos G igual al dividendo preferente partido por R. ¿Cómo paso de esta fórmula de arriba a la de abajo? Llevando esta expresión al valor presente de una renta perpetua. Porque el dp sub I, al ser constante a través del tiempo, con n tendiendo a infinito, esta expresión se transforma en dp partido por R. Entonces, acá tenemos la forma de determinar la tasa de costo de financiamiento que tendría para la empresa emitir acciones preferentes. Ese sería el R, que después lo vamos a resumir. En el caso de el inversionista, mercado primario, vamos a tener precio mercado igual dividendo preferente partido por R. Tal como expuse en el caso de los instrumentos de renta fija, en los instrumentos de renta variable, ¿cuántas incógnitas tenemos acá? ¿El dividendo preferente lo conocemos? Sí. Los gastos de emisión y colocación de la acción preferente, que son equivalentes a los de los instrumentos de renta fija, revisen la clase de instrumentos de renta fija, van a ver que esta G es equivalente en términos de los componentes. R, la tasa de rentabilidad exigida, la tasa de rentabilidad o la tasa de costo de financiamiento por acciones preferentes para el emisor, precio de mercado. Tenemos otra vez, igual que en el caso de los instrumentos de renta fija, una ecuación con dos incógnitas. La tasa que nos va a costar financiarnos con acciones preferentes, el precio de mercado al cual se va a vender la acción preferente en el mercado primario. Por lo tanto, obligados, como siempre que tengamos mercado primario, a evaluar al inversionista. ¿Por qué? Porque es el inversionista el que nos va a dar el precio de mercado. Entonces, el inversionista define la tasa que quiere ganar. Al definir la tasa que quiere ganar, sabiendo el dividendo preferente que va a obtener, define el precio de mercado que está dispuesto a pagar. Y si esa inversión es ofrecida a ese inversionista, se transforma en el precio de mercado de la empresa, que la empresa podría obtener por la colocación de las acciones preferentes. Luego, se transforma, ¿no es cierto?, en el precio de mercado que el inversionista va a cobrar y, por lo tanto, el que el emisor va a recibir. Esa es la forma de construir el precio de mercado de la acción preferente en el mercado primario. El inversionista define el precio que está dispuesto a pagar y la empresa busca a aquel inversionista que le pague el mayor precio de mercado. Y en el mercado secundario, finalmente, que corresponde a las posteriores transacciones de estas acciones preferentes, en el mercado secundario, ¿cuál es la fórmula? El precio de mercado más G igual dividendo preferente partido por R. Es decir, en el mercado secundario tenemos que pagar gastos, igual que en el caso de los instrumentos de renta fija. ¿Por qué los gastos de intermediación no se pagan en el mercado primario? Porque en el mercado primario los pagó el emisor, pero en el mercado secundario los brokers van a cobrar gastos de intermediación y por lo tanto tendrían que pagarlo.
Luego, esta sería la fórmula para el inversionista en el mercado secundario. Él estaría comprando el título, tendría que pagar los gastos de intermediación, dividendo preferente partido por la tasa, define la tasa que está dispuesto a ganar. Esa sería la fórmula para evaluar acciones preferentes. Vamos a finalizar la sesión con un ejemplo simple para acciones preferentes y la vamos a aplicar en mercado primario. Aprovecho de comentarles un tema práctico. Las acciones preferentes en general, en el mercado norteamericano, que es donde más tienden a cotizarse este tipo de instrumentos, las acciones preferentes se transan en unidades monetarias de $25. Voy a trabajar, por lo tanto, sobre esa base. Entonces vamos a asumir que la acción tiene un valor unitario de $25, que el dividendo preferente va a ser igual a un 6% del valor nominal, que los gastos de otorgamiento en general, ¿no es cierto?, van a ser un 2% del valor nominal, y que el inversionista va a exigir un retorno de un 6.2% anual. ¿Cuál sería el costo para la empresa de financiarse con esta emisión de acciones preferentes? Recuerden, sobre este ejemplo, ¿qué tenemos que evaluar en primer término? Inversionista. Al evaluar al inversionista, ¿qué tenemos que exponer? La fórmula que tenemos abajo, ¿no? ¿Cuál es el precio? La fórmula que tenemos arriba, porque estamos en el mercado primario, la fórmula que tenemos abajo en el mercado secundario. ¿Cómo evaluamos al inversionista? ¿Cuál es el precio de mercado que el tipo estaría dispuesto a pagar? Va a ser el dividendo preferente que va a recibir, que sería el 6% de $25, o sea, $1.50, sobre la tasa que el inversionista está dispuesto o que quiere ganar, que es un 6,2. Por lo tanto, el precio de mercado sería de $1.5, dividendo preferente, dividido por 0.062, nos da 24.19. Y nos vamos al emisor. Metemos ese dato dentro de la evaluación del emisor, que la fórmula del emisor es la que tenemos acá, que ustedes ya la tienen ahí registrada, y entonces hacemos $24.19 menos el 2% que va en gastos, que sería 0,5, igual a $1.5 sobre la tasa. Y despejamos y tendríamos la tasa que nos cuesta financiarnos con la acción preferente, que en el fondo tendríamos $24.19 menos 0.5, 23.69,
y eso nos da un 5.63%. O sea, a la empresa le costaría financiarse con acciones preferentes un 5.63%. Ahí tenemos un ejemplo simple de aplicación de la fórmula para determinar cuánto le cuesta a la empresa financiarse con acciones preferentes, utilizando las fórmulas descritas recién. Un análisis en el mercado secundario nos obligaría a trabajar con la fórmula que está abajo, pero que sería básicamente equivalente al que hicimos para el caso de las acciones comunes. Es decir, se está transando la acción en el mercado secundario, le tenemos que pagar una comisión al broker, el dividendo preferente es conocido, ¿cuál es la tasa que estaríamos obteniendo si compramos a ese precio? Ok, muchas gracias.